Ok, estaba ajustando el Telegram aquí. Bueno, para comenzar, eh, los chamanes siempre hacen referencia a que tenemos que empezar a responsabilizarnos de todo lo que tenemos dentro, ¿sí? De empezar a reorganizarnos de alguna manera, ¿sí? Porque la mujer perdió el poder para el hombre. Es algo que siempre hemos discutido y hablado con Natalia cuando hemos estudiado diferentes temas, diferentes disciplinas y prácticas en las que nos hemos adentrado y estuvimos profundizando. Y yo siempre le comentaba que desde los principios a mí algo interno me decía a mí que la mujer era la que predominaba en el poder en las antiguas civilizaciones, dado mismo por el hecho del tema de dar a luz, de traer vida, ¿verdad? Entonces eso conllevaba como una gran capacidad, un poder que hoy en día los hombres no tienen y en lo que vemos a menudo muchas diferencias. Entonces, partimos de la base en que la mujer chamán en la antigüedad era muy importante, digamos, eran las que lideraban las tribus. Hoy inclusive mirábamos con Natalia un documental de las diferentes plantas de poder, como ahora después vamos a ir mencionando, y en esas plantas de poder se habla, ¿no?, de las diferentes tribus indígenas, los nativos en América, en diferentes partes del mundo, en los cuales muchos de ellos, la jefa de la familia, la jefa de la tribu, es la mujer. Entonces la mujer en esas épocas antiguas dominaba el poder, ¿sí? La cuestión de la astrología, de la clarividencia, los poderes ocultos, ¿no?, que todos nosotros tenemos y que no desarrollamos en esta sociedad en la que estamos, donde se nos inculca cada vez más alejarnos de estas cuestiones que son innatas en el ser humano. Entonces, este, los chamanes priorizan eso, de la responsabilidad de todo lo que nosotros tenemos dentro y de cómo reorganizarnos en base a eso. Entonces la mujer, empezaron como en la antigüedad, se cuentan historias en documentales que pude revisar y observar, las mujeres en algún momento se desentendieron entre ellas por la cuestión de poder, ese matriarcado del que tanto hablamos y el patriarcado que se ve hoy en día, en el que el padre, ¿no?, conlleva la responsabilidad de jefe de familia y demás, esas cosas que nos han inculcado ya desde pequeños, aunque hoy va cambiando un poco esa temática, pero siguen manteniendo esos patrones antiguos. Eh, la mujer empezó a tener esos desentendimientos entre las propias mujeres de su clan, lo cual los hombres pudieron percatarse y ver esa brecha, ¿no?, esa ruptura en la comunión entre las mujeres y pudieron darse cuenta de que podían entrar por ahí y tomar el poder. Entonces, desde la antigüedad se ha visto estas luchas de poderes. Yo comentaba con Natalia en un evento que hicimos en el Hotel Verde Plaza hace un par de meses atrás, en octubre, noviembre, antes de finalizar el año, y después hoy analizábamos unas cuestiones en cuanto a hacer los eventos, en qué épocas son interesantes según el chamanismo y las fechas y demás que se pueden realizar. Y, y estábamos hablando sobre esos temas, ¿no? De cómo la mujer hoy en día reclama la igualdad ante el hombre, sus derechos en cobrar lo mismo que un hombre cuando hacen, ¿no?, ejecutan una misma tarea. Y yo siempre digo y parto de esa idea, ¿no? Tal vez muchos me juzguen o no estén de acuerdo, principalmente las mujeres, pero es mi opinión y pienso que muchos comparten la misma opinión. Es que las mujeres quieren reclamar algo que por un largo periodo de tiempo les va a costar muchísimo lograr esa hazaña que quieren tener, esa igualdad ante el hombre, y más hoy que reclaman o reivindican cosas que a mi modo de pensar o de ver la situación me parecen un tanto distantes al punto al que quieren llegar. Entonces, ya partimos de una lucha ancestral, antigua, en la que ese dominio entre el hombre y la mujer, cuál es el que es más fuerte, quién domina más, quién domina menos. Entonces, una de las cosas, la mujer hoy vemos en la actualidad que la mujer se ha masculinizado mucho, repitiendo parte de ese patriarcado, ¿no? Y nosotros, dicho sea de paso, somos almas viejas, ¿no? O sea que ya venimos ¿no, Natalia? Ya venimos de, de vidas de pasadas. vidas pasadas, ¿no? De cuestiones así de más ancestrales, más antiguas. Nuestras almas ya vienen, ¿no?, como diríamos, reencarnando o encarnando vida tras vida y venimos repitiendo patrones. Nosotros con Natalia
trabajamos mucho en el curso de masoterapia y ahora en el curso de terapeuta estelar, con los alumnos, el tema de la genealogía, ¿no? Tenemos colegas también que trabajan las constelaciones familiares, bueno, registros akáshicos, diferentes disciplinas, ¿sí? Dentro de las terapias holísticas que pueden trabajar con esas cuestiones. Entonces, para no hacer tan largo, hablábamos con ella de que la importancia que tiene eso en cuanto al papel de la mujer y la genealogía, que data justamente, nos muestra esos parámetros que se vienen repitiendo entre nuestros ancestros. Hoy, por ejemplo, nos pasan cosas, no entendemos situaciones que nos están sucediendo en nuestra vida y resulta que vas a ver a la genealogía de la persona o en la constelación familiar o en el registro akáshico, ¿no? Y por decir otras disciplinas más, empezamos a ver que hay patrones, comportamientos, ¿no? Que se vienen repitiendo generación tras generación de padres, abuelos, tatarabuelos, hijos y así viceversa, ¿no? Entonces, nuestras almas ya son viejas, venimos simplemente diríamos, en este espacio, en esta era, en este tiempo, a sanar aquellas cosas que no estamos aprendiendo en el pasado, ¿verdad? Entonces, hay que recordar lo que hemos vivido, lo que ya hemos experimentado en vidas anteriores y por eso tenemos sueños lúcidos, sueños recurrentes, nuestro cuerpo sale al plano astral, nos trata de hacer conscientes, de volver a esa unidad con el todo, ¿no? Hay que recordar el amor de Gaia, esa unidad, la Madre Tierra y el Padre Sol, ¿sí? Que son las dos esferas de poder que tenemos en nuestro entorno, en nuestra galaxia, ¿sí? Entonces, donde tenemos un femenino sagrado y un masculino sagrado. Un femenino sagrado regido por los ciclos menstruales, por la luna, por los poderes de la intuición, el amor incondicional de la mujer, ¿sí? Y un masculino sagrado en épocas más antiguas, en donde un hombre más sensible, amoroso y dulce, ¿sí? Que es donde se le permite mostrar su vulnerabilidad, el dolor que nace por dentro, ¿sí? Entonces, debemos tomar conciencia de eso, ¿sí? En una sociedad en la que hoy vemos que las personas buscan más la parte mística, la conexión con el plano espiritual, con la divinidad, y no pasa por un tema religioso, no venimos a hablar de religiones acá, pero pasa por una cuestión intrapersonal, interpersonal, ¿no? del propio ser humano, de mantenerse conectado con la fuente, ya sea, ¿no? El universo, Dios, como quiera llamarlo cada uno se expresa de formas que mejor le agrada a cada uno. Entonces, tú, Natalia, estás acostumbrada a ver cosas como estas cuando personas vienen a atenderse contigo, ¿no? Tanto a nivel de masajes como en las terapias hoy en día en las que te estás aprimorando y aprendiendo. ¿Qué nos podrías comentar un poquito aparte de eso? O sea, ¿qué rasgos eh, característicos tú encontrás o ves en las personas que te hacen llamar la atención, o sea, que te dicen, che, esta persona tiene una traba emocional que viene, no sé, desde hace tiempo, no es de ahora, que le afecta emocional, física y espiritualmente ahora? ¿Qué cosas son las que tú ves en las personas que a menudo se manifiestan y tú puedes advertirlas con facilidad? En primer lugar sería el semblante de la persona. La persona cuando pasa por la puerta, yo ya puedo ver en el rostro de ella qué problema ella tiene. Muchas personas ya han venido aquí con depresión, con ansiedad, con angustia, con tema de alguna pérdida, ya han perdido familiares, hijos, animalitos. Entonces, al pasar de la puerta, yo me doy cuenta por el semblante de la cara de ellas que algo no anda bien, ¿sí? La mayoría de las personas, cuando vienen hacia mí, ellas no vienen por un masaje o simplemente por charlar, ellas vienen por una cuestión emocional, ¿sí? Por ciertas enfermedades, que ellas vienen también a averiguar por qué ellas están con esas enfermedades, por qué se sienten deprimidas, por qué se sienten así. Otra cuestión que se puede ver es en la forma de que ellas se expresan, en la forma de que ellas hablan, los gestos que ellas hacen cuando tocamos ciertos temas, es en donde uno se da cuenta, en donde yo me doy cuenta que algo anda muy mal
en el caso de cada una de las personas. También repiten ciertos patrones. Tipo, a mí me sucedió tal cosa y la persona dice, ah, vos sabés que a mí me pasó lo mismo hace un año, ahora o hace meses atrás. Siempre están repitiendo patrones. Al repetir patrones tienen un bloqueo emocional. Exacto, Natalia. Entonces, partimos de la base, como hablábamos, ¿no? Con los cursos aquí, con los alumnos, que siempre decimos, ¿no? Uno se va acostumbrando, uno va aprendiendo, se va perfeccionando, y particularmente en los casos de pacientes que me toca atender a mí, este, siempre vemos dos cuestiones muy obvias en lo que decía Natalia hoy, ahora hace un momentito, en referente al semblante de las personas, a cómo ellas se manifiestan cuando las vemos, ¿no? Entonces siempre yo me empecé a dar cuenta de esos patrones, de esos parámetros de comportamiento, que cuando la persona empieza a hablar, siempre se puede ver dos tipos de cosas, ¿no? Que el problema que la persona tiene, permítanme un segundito aquí, voy a saludar a unas personas amigas. Entonces, se dan esos dos tipos de parámetros, un problema o con el padre o un problema con la madre. Cualquier situación que la persona esté viviendo hoy en la actualidad tiene que ver con un problema con la madre o con el padre. Entonces eso afecta a ese niño evolutivo, ese niño interior que llevamos todos nosotros dentro, ¿sí? Entonces, esas problemáticas siempre se dan en ese mismo parámetro, porque donde va a primar ese matriarcado o patriarcado es el que le va a influenciar más a la persona en cuanto a creencias, ¿no? Limitantes y lo que pueda la persona conllevar después en la adultez. Entonces, de alguna manera, el chamán te hace ver, ¿no? Eso que está mal y a su vez tiene contacto con otras energías, ¿sí? Una de las cosas que la mayoría de los chamanes, ¿no? Por lo que se escucha, lo que se ve hablar y lo que nos dicen, es que la mayoría de las veces los chamanes no tienen esa conexión con el plano espiritual, con la clarividencia, poder, ¿no? Percibir los planos astrales, ¿no? Y hay algo muy interesante que siempre dicen, ¿no? Porque la mayoría de la gente siempre quieren, bueno, la solución a todo, resolver sus dudas, sus problemáticas, pero algo que siempre ellos dicen, ¿no? Es que hay que ofrecer para poder recibir. Y algo que vemos a menudo es que las cosas que suceden, ¿no? A todos nosotros, siempre queremos, bueno, dar la solución a nuestra problemática, pero no queremos dar parte de nosotros. Aquí en el curso del terapeuta estelar, en donde enseñamos a muchos de los alumnos a trabajar sus emocionales, sus cuestiones espirituales, su conexión, siempre vemos eso también a menudo, que las personas quieren recibir, pero no ofrecer, no se dan el lugar a percibir el cambio, ¿verdad? A entender cómo funciona su cuestión que le afecta, digamos, ¿no? Entonces, la persona quiere la solución, quiere el alivio inmediato, pero no quiere ofrecer nada. ¿A qué me refiero con ofrecer? Que muchas veces tenemos que aprender a ceder, aprender a perdonar, aprender a entender las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, el chamanismo es una de las prácticas más antiguas que existen en la Tierra. Inclusive antes de Cristo, las primeras tribus, las primeras sociedades que surgían estaban siempre rodeadas por un chamán, por un líder, diríamos, espiritual o no de la sociedad que nos guiaba, nos comunicaba con los seres de otras dimensiones y de la propia nuestra, ¿verdad? Que podía ver más allá de aquel campo simplemente que nosotros no podemos ver. En una sociedad hoy en la que estamos tan fuera del cuerpo, ¿no? Siempre buscando estímulos fuera del cuerpo, en los demás, en cosas, en la tele, en el celular. Estamos tan, diríamos, por usar una palabra, tan idiotizados, ¿no? Con la tecnología que nos volvemos como zombies. Entonces el chamán siempre te hace la referencia a conectarte con tu interior, con el adentro, ¿no? Las otras filosofías como el hinduismo, el budismo, también todas hablan de esa conexión interna, ¿no? Con uno. Entonces, me gustaría mencionar
algunas de las funciones de un chamán, ¿no? Del chamán en sí, qué es lo que cumple, ¿no? Todos nos preguntamos, bueno, pero ¿qué función tiene un chamán? ¿Qué es lo que cumple este chamán para tener esos requisitos de chamán, ¿no? Uno de los más, ¿no?, contundentes es que se puede comunicar con espíritus, ¿no? O sea, los seres espirituales de la dimensión que nos precede, que nos sigue, ¿verdad? La cuarta, quinta, sexta dimensión. Nosotros estamos en una tercera dimensión y las otras dos más inferiores en los planos más densos. Entonces también el chamán tiene la particularidad de ser al mismo tiempo de líder, diríamos, espiritual, también es médico al mismo tiempo, porque puede tratar enfermedades causadas por dichos espíritus malignos, ¿no? Espíritus obsesores, espíritus que son de baja vibración. También puede emplear técnicas para inducir trance. Hoy estamos acostumbrados a ver y hablar sobre PNL, programación neurolingüística, sobre hipnosis, ¿no? Sobre técnicas que implican trabajar e inducir cuestiones en la mente de la persona para poder solucionar diferentes situaciones, ¿no?, que la persona pueda tener. Y ya el chamán en esa época, estamos hablando de más de 4.000 años de antigüedad, los 2.000 nuestros, más 2.000 antes, ya esta persona, este ícono, ¿no?, este individuo, ya podía curar estas enfermedades, ¿no?, emplear técnicas de inducir un trance hipnótico a través de la ingesta de plantas ¿no?, psicotrópicas, enteógenas, qué sé yo, diferentes situaciones que le permitían ver, ¿no? Los chamanes también se abstenían mucho, se mantenían mucho tiempo encerrado en cuevas o en lugares oscuros para poder percibir los otros planos. Podían entrar también en el plano astral. Para quienes no saben, después tenemos un taller de clarividencia, podríamos hacer un podcast sobre clarividencia la próxima vez. La clarividencia es una habilidad que todos nosotros tenemos, que es poder usar la intuición y poder prever o ver las cosas antes y durante que suceden, ¿sí? También los chamanes pueden usar los animales de poder como guías. Ahora les voy a dar un poquito más adelante cuáles serían los animales de poder para algunas de las variantes y vertientes chamanistas, ¿sí? Los chamanes también pueden curar, ¿no?, como decíamos, las curas milagrosas, porque cuando nuestra sociedad occidental no puede comprobarlo científicamente, es algo, una cura milagrosa, algo que normalmente no tenemos cómo explicarlo, ¿sí? Mediante sacrificios, mediante la nigromancia, ¿no? O sea, trabajar con cadáveres, con personas muertas, también más que nada orientado a la brujería, magia negra, pero se hacen también diferentes cuestiones. También el chamán tiene una función, cumple una función de mediador, ¿no? Y de comunicador al mismo tiempo en la sociedad, ¿sí? Bueno, y ahí también surgen algunas otras facultades de que, bueno, pero ¿cómo se nace chamán o se crea, se vuelve chamán, ¿no? Hoy comentaba con otras personas y hablaba sobre esta temática también, el tema de si se nace chamán o se vuelve chamán. Yo creo que ambas son correctas, se pueden hacer chamán si obviamente te criaste en una tribu indígena, nativa, ¿no? Indígena también es una palabra, me parece muy, cuando se redefinió este término indígena suena como algo medio, ¿no? Muy grosero, por así decirlo, ¿no? Porque indígena, la palabra, si vemos en el diccionario indígena, proviene de India. Sí, la palabra más adecuada, a la que me gustaría más a mí, serían nativos, nativos de cada tierra, ¿sí? Algunos de los rasgos trascendentes para volverse un chamán, o quienes ya nacen, ¿no?, con ese don, muchas veces se dice, los propios espíritus elegían al chamán de la aldea, pero también hoy puedes tener 20, 30, 50, 60 años y tu alma, ¿no?, o tu espíritu siente ese llamado del chamanismo y te puedes volver un chamán también. Pero tienes que pasar por varias pruebas, ¿no? Los ritos son muy sacrificados, la vida del chamán no es tan fácil como parece. Entonces, algunas de las cuestiones, por ejemplo, como la epilepsia, la esquizofrenia, son indicios de capacidades muy fuertes del contacto espiritual, ¿sí? Y si también tenemos tipo alguna deformidad, ¿no?, nos falta un dedo en un pie, en una mano, o tenemos un dedo de más en un pie o en una mano, un dedo chiquito, Natalia dice tiene un dedo chiquito en el pie, también dos por falta de uno. Ahí tengo una chamana aquí al lado y no sabía. Entonces,
todas esas cuestiones que tienen que ver con una deformidad, también, ¿no? Por los chamanes se implicaba mucho eso, o sea, pasar por una enfermedad, una crisis, tener una parte de más en el cuerpo, una de menos, indicaba, ¿no? Perdón, indicaba esa cuestión de que podía tener, ¿no? De un despertar muy fuerte. Las personas con dolores crónicos, por ejemplo, también pueden estar despertando esta habilidad psíquica muy fuertemente, ¿no? Entonces hay varias explicaciones en base a eso que tienen que ver con eso. Y una cosa que los chamanes hacen mucho hincapié es que hay que limpiar el cuerpo de los males, ¿sí? Estamos en una sociedad hoy muy iracunda, muy sexualizada, muy mundana, ¿no? Que nos apela mucho al cuerpo, a lo físico, pero no de una manera espiritual como se trató en las grandes civilizaciones antiguas, el respeto por el cuerpo, el templo, ¿no? Entonces, los chamanes hacen mucho hincapié en limpiar el cuerpo de los males para poder tratar y curar. Entonces, algunas de las limpiezas, hoy que les voy a ofrecer aquí algunos datos interesantes, tienen que ver con las limpiezas con huevos, ¿sí? Con saumerios, con velas, ¿sí? Con fuego. ¿Ah? Un dato interesante de una chamana que escuchaba los otros días en un canal que tiene bastantes seguidores, ella decía que, por ejemplo, un dato interesante para cuando queremos crear proyectos, ¿no? Y crear eventos o cosas o hacer lanzamientos de productos y demás. Ella siempre dice que, por ejemplo, en octubre, noviembre y diciembre, ya cuando estamos finalizando el año, no son momentos buenos para comenzar proyectos, sino que es mejor para comenzar proyectos cuando comenzamos el año, como en enero, febrero, marzo, ¿sí? Entonces, otro detalle interesante que los chamanes nos brindan es que cuando, a medida que vamos viviendo, ¿no? Vamos viviendo experiencias negativas, nos vamos desentendiendo con uno, con otro, vamos teniendo, ¿no? Problemáticas, desentendimientos, nos vamos fragmentando, nos vamos dividiendo, como que vamos el desgaste de energía para el ser humano es brutal, ¿no? Se nos roba mucha energía para cuando tenemos que tener todas estas cuestiones emocionales, físicas y espirituales. Entonces, los chamanes siempre dicen que nosotros cuando sufrimos esas cuestiones, el ser humano se va fragmentando, se va dividiendo, ¿no? En pedacitos, como en fractales, en pedazos vidrio, que van reflejando aquello que manifestamos. Entonces, el chamán lo que tiene, la capacidad que tiene es de recuperar todos esos fragmentos y de sacar la información necesaria y, bueno, decirte, mira, tal cosa, tal otra y bueno y tal. Entonces, muchas de las veces lo que el chamán te va a decir o lo que te va a expresar mediante sonidos, cánticos o palabras, ¿no? No siempre te va no siempre te va a agradar porque te va a decir cosas que muchas veces sos consciente de lo que te pasa, pero no lo quieres aceptar. Entonces, muchas veces te va a decir cosas que tal vez no te agraden, que no te gusten, ¿sí? Eh, entonces se expresa que la naturaleza siempre cumple un ciclo religiosamente y puntualmente muy eficaz. Y nosotros no estamos cerrando esos ciclos. Entonces, al no cerrar esos ciclos, vamos, ¿no? Cada vez perjudicándonos más, cada vez acumulando más cosas sin saldar. Es muy común, acá vemos personas, ¿no? Que a menudo entran por acá y en centro, ¿no? En Mandala Spa, y vemos que las personas empiezan una cosa y no terminan, abandonan, empiezan algo y dejan, empiezan un trabajo nuevo y porque no me gusta y dejan, empiezan un curso y dejan, empiezan una clase de música y terminan dejando, empiezan a hacer un deporte, ir al gimnasio y terminan dejando. Entonces, no estamos cerrando ciclos. La clave de hoy es empezar a cerrar ciclos en la medicina chamánica, ¿sí? Entonces, el sueño, por ejemplo, es una de las cosas importantes también en el chamanismo, ¿sí? Se nos dan muchas pautas en los sueños y la importancia también que hacen referencia a ellos de tener un diario, ¿sí? Para dormir, para poder vaciar la mente y poder hacer preguntas. ¿Sí? Un dato interesante, si te estás despertando, por ejemplo, todos los días entre las 3 y las 5 de la mañana, eso indica de alguna manera que tu cuerpo, ¿sí? La parte espiritual te está invitando a que sanes algo en ti, a que puedas pedir aquellas cosas que quieres materializar en ese horario, ¿no? Y hay varias otras temáticas de por qué se habla de esa hora clave entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana,
¿sí? En ese lapso de tiempo de 2 horas. ¿Por qué nos despertamos a esa hora? Si sos uno de los que se está despertando a esa hora, entre las 3 y las 5 de la mañana, puedes buscar aquí, voy a publicar después en nuestra red social y en la de Natalia un link para entrar en el grupo del terapeuta estelar, en donde vas a poder estar participando y vas a poder recibir varios materiales, ¿sí? Y vas a poder solicitar tu certificado también en cuanto cumplas algunas preguntas, una pequeña pruebita que vamos a poner ahí. Entonces te vamos a estar pasando todos los materiales y vas a poder aprender un poco más sobre la medicina chamánica, sobre esta historia fascinante, sobre todos nuestros ancestros, cómo nos curaban, cómo nos trataban, ¿sí? En donde cada vez hoy vamos viendo de que se va haciendo más relevante y más necesaria la conexión del ser humano con lo natural, con lo ancestral. ¿tá? Entonces, algunos consejos, por ejemplo, para poder tener un sueño reparador, como para poder conectar con estas áreas espirituales, es tomar agua con naranja, porque también la naranja es una de las frutas que también contiene pequeñas cantidades de DMT. La DMT es la dimetiltriptamina, que es una hormona que produce nuestra glándula pineal en el cerebro y que es la encargada de esa conexión con el plano espiritual, ¿sí? Y que nos sirve para de alguna manera despertar estos dones, estas cualidades extrafísicas. Pero también no debemos de saturar la mente con celulares, con luz, ni pantallas a la hora de que vamos a realizar este tipo de práctica. Entonces, siempre ellos dicen que no, cuando nosotros estamos saturados, también saturamos nuestra casa, ¿sí? Saturamos nuestro ambiente, nuestros lugares y esa energía se acumula en forma de miasma en los rincones. Es una energía densa, oscura que se va alimentando de nosotros mismos. Muchos de ustedes habrán de repente estado en casa y pensando que no hay nadie y sin embargo sienten que alguien los observa. ¿no? Que alguien los acecha, como que los está mirando, o a veces se mueven de golpe, ¿no? Se dan vuelta y como que ven un bulto, ven sombras, y muchas veces es esa propia energía emanada del cuerpo de ustedes, a través de la rabia, la ira, el enojo, ¿no? El estar rezongando, y estar insultando. A mí me ha pasado, hemos tenido experiencias con Natalia de ese tipo, entonces nos fuimos dando cuenta de cómo a través de la radiestesia, ¿verdad, Natalia? En los cursos que damos, tratar de ir disipando, mermando esa energía que se nos apodera, ¿verdad? Sí, 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 verdad. Y muchas veces, bueno, en el caso de que a quien le gustan los animales, tiene perro, gato, también se puede apoderarse de los propios animales. Yo ayer perdí a 2 gatos de una vez sola. A mis 2 mimitos, como yo le decía, murieron por la energía, por mucha energía negativa de que había en la casa. Nosotros, como yo ya he dicho, trabajamos con personas, todos los días está entrando gente para acá, o ya sea físicamente o por internet, una cosa u otra, siempre estamos comunicándonos con personas. Entonces, hay maldad, hay negatividad por todos lados. Cada persona deja su rastro y los animalitos, principalmente los gatos, ellos van agarrando toda la mala energía de las personas. Llega un momento que ellos tienen de que liberar y dependiendo del tipo de energía, ellos se pueden hasta morir. Exacto. Entonces, prima siempre la importancia de la limpieza, tanto física como energéticamente, espiritual, entonces en todos los ámbitos, ¿verdad? De nuestra vida, mantener esas limpiezas energéticas. Muchas veces estás atrasado, todo te empieza a salir mal, tu trabajo no anda, tus ventas no salen, tus hijos se enferman, tu ambiente se enferma. Y entonces a través del chamanismo es interesante limpiar estos ambientes, limpiarnos a nosotros mismos. Entonces, les voy a impartir algunas recetas básicas, rapiditas acá, que recopilamos de los chamanes para trabajar de alguna manera con algunas cosas que los chamanes pueden lidiar con ellas, ¿no? Por ejemplo, bueno, y acá hay que distinguir algo bien interesante. Los chamanes clasifican todas las dolencias, enfermedades que podemos percibir nosotros los seres humanos entre frías y calientes. Una vez que aprendes a discernir, a entender cuáles son las enfermedades o dolencias que te pueden afectar del tipo caliente y del tipo fría, es la forma en cómo el chamán de alguna manera puede no saber o advertirte una cura, un tratamiento para esas diferentes cuestiones que podamos todos tener, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, la colitis,
¿sí? Las afecciones del estómago, la gastritis, inclusive las migrañas, que son enfermedades calientes. Entonces tenemos las plantas maestras. Ahora les voy a decir algunas de las plantas maestras que podemos utilizar, algunas de fácil acceso en toda casa, en todos lugares, y otras más ancestrales, aunque no son tan fáciles y no son de uso diario de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, para la colitis, por ejemplo, las plantas maestras puede ser, por ejemplo, el romero, la ruda o arruda, como le decimos nosotros aquí en la frontera de Rivera, por ejemplo, para la migraña, el barro, en el estómago, los barros medicinales. Bueno, en la antigüedad los ancestros, el barro mismo, ¿no? Del piso, lo humedecían y se colocaba en las diferentes partes del cuerpo. En la medicina tradicional hindú he visto varias veces ese tipo de curación. Entonces, lo que se observa en el barro, por ejemplo, es las zonas en donde se va secando más rápido, es en las zonas donde el cuerpo se ve más afectado, ¿sí? En donde hay humedad, en donde no hay exceso de calor, es donde son las partes que están bien, en las que se secan más rápido es donde el cuerpo está de alguna manera afectado, ¿verdad? Entonces, las plantas, como decía, pueden ser romero, ruda, ahí se pueden consumir de diferentes formas, ¿sí? Que son en las enfermedades calientes, son las que inflaman y hay que limpiarlas, por ejemplo, con huevos, salvia, albahaca, ¿sí? Otra, por ejemplo, el insomnio, ¿sí? Que hoy mucha gente sufre insomnio también. El insomnio para el chamanismo significa la saturación del ambiente, o sea, el ambiente en el que estás está tan saturado que te provoca insomnio. Entonces, hay que relajar la mente. ¿Sí? Para relajar la mente podemos usar lavanda en aerosol, ¿no? Colocas unas hojitas de lavanda en una infusión de agua o de alcohol para destilarla un poquito, y de ahí se puede ir rociando la casa o uno mismo. Nosotros en los cursos aquí, por ejemplo, enseñamos a los alumnos a hacer spray áuricos, ¿no? Para limpiar el campo energético, y ahí hay varias recetas. El té de menta y el té de tilo sirven también para ayudar con el insomnio. Entonces, los chamanistas, ¿no? Los chamanes, los jefes de las aldeas siempre dicen que las enfermedades son la forma en la que los espíritus te avisan de que tienes que parar con eso que estás haciendo. A lo mejor estás haciendo una actividad que no es buena, que te está trayendo angustias, te está trayendo malestares, inconvenientes. Entonces, de alguna manera u otra, los espíritus, ¿no? Los seres de la dimensión que nos sigue, del plano más elevado, nos indican de alguna manera a través de una enfermedad esas cuestiones que tienen que ver con eso que estamos haciendo mal. Otro de ellos, por ejemplo, para la vejiga. ¿Sí? Se hace referencia siempre, bueno, a tomar agua. Hoy vemos que la gente no toma agua, pero hay una gran cuestión con el agua, y ya vamos medio que ir terminando, pero tendremos tema después para rato. Nosotros hemos bien sabido, ya desde la época de los alemanes, ¿no? En los campos de concentración se vertían grandes cantidades de fluoruro en el agua, lo cual lograban hacer que las personas quedaran más dóciles, ¿no? Más letárgicas, más calmas, lentas, para poder ser más que pudieran obedecer, ¿verdad? Sabemos que eso también hay, nos colocan en el agua. Se puede llegar a analizar a un lado o algo y podemos ver que hay también. No nos damos cuenta o no queremos ver, pero eso pasa también, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con todo eso, pero tomar agua, bueno, ya sea agua purificada, por eso hoy en día también se tienen, ¿no? Los purificadores de agua, porque sabemos que el agua trae un montón de componentes químicos que también nos afectan, ¿no? Últimamente las aguas que salen de la canilla, hemos visto que toda la vida nos dijeron, ¿no? Que el agua era incolora, inodora, insípida, que no tenía color, ni sabor, ni olor, ni nada, pero hoy podemos observar que el agua tiene, muchas veces sale con una coloración, ya sea cloro o lo que sea, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Tienen un olor a veces, un gusto, ¿no? Que no es el natural del agua. ¿Ah? Entonces tiene que ver con todo eso. Entonces, para la vejiga, tomar mucha agua de ananá, principalmente de la fruta natural, ¿sí? Sin azúcar, sin ningún aditivo. El agua de hibisco, muchos acá en la ciudad de Riviera, por ejemplo, se ven muchos hibiscos y la gente muchas veces ni sabe qué uso tiene esa plantita, y tiene un uso muy impresionante. Sirve para adelgazar, para refrescar, para un montón de cosas. La cola de caballo y la barba del maíz también sirven para tratar todos los trastornos que tienen que ver con la vejiga, cosas que normalmente podemos encontrar en un supermercado, en una tienda naturista, en una farmacia, ¿verdad? Después, por ejemplo, para las varices y arañitas, también las castañas de la India, el barro medicinal, agua también, la cola de caballo y la manzanilla. ¿Sí? También se pueden tomar en infusiones, hacer compresas en la zona donde tenemos las arañitas y las varices. Bueno, ¿qué otro?
la pesadez y los altibajos emocionales, ¿sí? La pesadez en las piernas, en el cuerpo en general, en particular, ¿no? Hay que pasar un huevo de gallina, por toda la cabeza. El chamán tiene ciertos rituales, ciertas particularidades de cómo puede escanear o percibir que la persona tiene algún mal. Entonces el huevo es uno de ellos que se utiliza de ciertas formas para poder limpiar, ¿no? El huevo absorbe toda esa energía negativa, diríamos, pasar sobre la cabeza ¿no? del tratante al que vamos a atender, romero, ramas de romero y ruda, manzanilla, también juntar todo eso y tomar en una infusión o hacer un baño con estas hierbas. Para el asma, por ejemplo, que es una enfermedad fría, la loción de canela y eucalipto, de preferencia por la noche y no agarrar aire, para que tenga el efecto adecuado. La ciática, por ejemplo, los chamanes dicen que tiene que ver con el dinero, ¿no? con la prosperidad, con la abundancia. Entonces la canela, por ejemplo, sirve para eso. Es un remedio caliente, se puede tomar en infusión, en el mate, por ejemplo, nosotros aquí en la frontera. El cáncer es algo bien interesante para los chamanes porque ellos explican que son las células del hombro, ¿sí? Las células que se sitúan en la zona del hombro, perdieron su memoria, ¿no? Su memoria familiar, su memoria de reconocimiento, de análisis. Entonces hay que analizar el sistema familiar, se puede utilizar el cuarzo rosado, se puede también analizar a través de la constelación familiar, de la genealogía, para poder saber un poco más sobre el tema del cáncer. Por ejemplo, la fertilidad para las mujeres, que hoy en día muchas tienen problemas con el tema de la menstruación, no pueden quedar embarazadas, tienen quistes, fibromas, bueno, todas las cuestiones que afectan el cuerpo femenino. Una de ellas es la semilla de abacate o aguacate, como quieran llamarlo. Hay un preparado que se hacen después en el taller más interno, en el grupo del terapeuta, les voy a poder mostrar la receta, cómo se puede hacer. La canela, la ruda, las hojas de la banana, todo colocar eso en un baño, ¿no? Hacer como remojarse así con esas hierbas, o colocarlas en el vientre, y un ritual para conectar con la memoria de los ancestros, que es bien interesante, que ustedes pueden agarrar una vela lilas, ¿sí? Y un cuarzo amatista que es fácil de conseguir, que todos podemos acceder a él, y una vela lilas también súper fácil. Prendemos en algún lugarcito de nuestra casa, si tenemos un altarcito o un mueblecito o algo, siempre cuidado con no quemar la casa ni nada parecido, y siempre todas las precauciones a tener en cuenta son importantes. Prender esa velita y pararse frente a ella y al cuarzo amatista, que es capaz de transmutar las energías negativas en positivas, ¿no? Y presentarse ante los ancestros, ¿sí? Y decirle a ellos, no, bueno, yo pertenezco a esta familia, yo soy de este clan, bueno, quiero saber qué hace falta para sanar todas estas cuestiones, ¿verdad? Bueno, después de ese ritualcito pequeño, pero que es efectivo, los calambres en los tobillos también son una cuestión fría, las pomadas calientes sirven para eso, la valeriana, el romero, también vieron que el romero, una cosa tan fácil de conseguir hoy en día, se puede usar para un montón de cosas. Si te duele, por ejemplo, los tobillos, también puede que simbolice que no puedes avanzar con el dinero, entonces eso también tiene que ver mucho con eso. La herida que tenés ahí en el pie. Sí. Los rituales también, los chamanes siempre dicen que es mejor durante el día y de preferencia los domingos, pero también se pueden realizar a cualquier hora del día, pero para mejor efectividad serían mejor durante el día y durante el día domingo. ¿Sí? Los cuarzos blancos se pueden utilizar, pero son mejores también las turmalinas negras, las obsidianas, todas las piedras negras, ¿sí? Se pueden utilizar para estos rituales, para estas ayudas a nivel chamánico. Pero un dato interesante, que las piedras negras, como las turmalinas, las obsidianas, tienen que ser guardadas en el oscuro o enterradas en la tierra por 3 noches. ¿Sí? Siempre por 3 noches. Y hay que tapar las piedras negras. Cuando no las estamos usando para los trabajos espirituales o algo, tenemos que mantenerlas en el oscuro, porque absorben muy fácilmente la energía. ¿Sí?
Entonces, el romero, por ejemplo, sirve también para limpiar la ruda, la albahaca, la salvia, ¿no? Los ramilletes, los ramitos que hoy se pueden también comprar o vienen o podemos armar de estas plantas y se puede, diríamos, azotar, ¿no? Golpear suavemente sobre la persona para despegar esas energías negativas que se pueden, ¿no? Acoplar, adherir a todos nosotros, porque, ¿no? Frecuentamos lugares y demás donde hay energías densas, energías negativas que se pegan a nosotros. Entonces el chamán también debe protegerse, ¿no? Para todas esas cuestiones. Con un cordón o una pulsera roja en la mano izquierda y un cordón a la altura del ombligo, puede ser un cinturón, una cinta, ¿no? Un pañuelo largo para proteger, porque también ellos creen que todas las energías negativas se conectan ahí por el cordón umbilical, ¿no? Nosotros cuando nacemos se nos corta el cordón umbilical, la conexión con nuestra madre, entonces por ahí siempre pueden entrar energías negativas también, ¿no? Entonces, como le decía eso, una pulsera roja, por ejemplo, en la mano izquierda, y eso para tapar el ombligo también. Otro dato interesante, ya para ir rematando con esta parte, para el dinero, por ejemplo, algunas personas, bueno, y para el dinero, ¿qué se puede hacer en la medicina chamánica? Bueno, hay que bañarse con sal y canela, por ejemplo, ¿no? Se puede hervir el agua y hacerse un bañito de inmersión, ¿no? De remojarse con el agua y prender una velita amarilla para todo lo que tiene que ver con atraer el dinero. ¿Eh? Me parezco un astrólogo, ¿verdad? Un poco más, saco el tarot y los bucios. Bueno, para ir rematando aquí, los animales de poderes, para quienes querían saber, y en el grupo voy a estar pasando más información sobre ellos y qué significa cada animal de poder y cómo trabajar con ellos en la medicina chamánica. Algunos de ellos, como las 12 casas del zodíaco tradicional, ¿no? Del 20 de enero al 18 de febrero, el animal de poder es la nutria. Del 19 al 20 de marzo, el lobo, en mi caso soy del 20 de marzo. ¿tá? El 21 de marzo al 19 de abril, el halcón. Del 20 de abril al 20 de mayo, el castor. Del 21 de mayo al 20 de junio, el ciervo. ¿sí? El pájaro carpintero, del 21 de junio al 21 de julio. El salmón, el pescado. Después también les voy a dar una técnica interesante para cuando vayan a comer pescado. Del 22 de julio al 21 de agosto. El oso del 22 de agosto al 21 de septiembre. El cuervo del 22 de septiembre al 22 de octubre. La serpiente del 23 de octubre al 22 de noviembre. El búho del 23 de noviembre al 21 de diciembre. Y el ganso del 22 de diciembre al 19 de enero. Algunos personajes interesantes, antropólogos, psicólogos, psicoterapeutas, psicoanalistas interesantes que hablan mucho sobre este tema. Les puedo recomendar varios libros también que tengo. Son, por ejemplo, Claudio Naranjo, que tiene varias investigaciones también en su libro sobre ayahuasca. Carlos Castaneda, que fue quien también sentó de alguna manera las bases de lo que es el chamanismo, ¿sí? Y Carl Jung también, que acunó el término neo-chamanismo, ¿no? Este nuevo chamanismo que tenemos hoy en día. Como les decía, algunas de las plantas de poder eran el romero, la lavanda, la albahaca, la salvia, la ruda y la menta. Pero también las plantas nativas más tradicionales, ¿sí? Que es, por ejemplo, tenemos todo lo que son las inmediaciones del Amazonas, en Brasil, con Perú, con Colombia, con Venezuela, con, bueno, parte de Chile, Argentina también, pero más que nada con Perú, Colombia, y en esas zonas también, en donde son plantas tradicionales de ahí, de las zonas. Tenemos el mambé y el ambil, la ayahuasca, el yagué, o yagé, como le dicen algunos también, el yopo y capi, ¿sí? La yuca, la típica mandioca también, para muchas regiones de Perú, en Colombia y en Brasil, la mandioca es una planta muy, muy fuerte, que tiene muchas propiedades también que le sirve a las personas. Se extrae un suero ¿no? de ese tubérculo, ¿sí? Y ahí se pueden ¿no? obtener varias habilidades también. Entonces tenemos, como hablábamos desde el principio, ya para terminar, que tenemos una madre tierra y un padre sol. Entonces nosotros, de alguna manera, somos como una integración, ¿no? Un todo. Y hay muchas dimensiones y espíritus ancestrales que nosotros no conocemos o que no tenemos acceso a ellos porque no se nos es muy difícil llegar a esos estados de conciencia, ¿verdad? Entonces somos como una especie de simbiosis, ¿no? De luz y oscuridad, ¿sí? Que se ha dado una lucha siempre de eones, ¿no? De antigüedad entre ese matriarcado y el patriarcado,
¿sí? Y aún cuando estamos tan avanzados de conocimiento, seguimos repitiendo esos patrones de comportamiento, de luz y de oscuridad, de matriarcado y de patriarcado. ¿Quién manda más? ¿Quién manda más, si mujer o hombre? ¿Sí? Entonces, ahí se conectó Alicia. Hola Alicia, ¿cómo estás? Entonces tenemos todas estas cuestiones, ¿no? De esa ambigüedad, digamos, esas dos fuerzas que siempre están desde hace eones de antigüedad trabajando en contra o a favor de nosotros sobre el matriarcado y el patriarcado. El poder que perdió la mujer antigua, la mujer poderosa, a pasar a ser sumisa y depender del hombre, Es que ¿no? si vamos a, disculpa, es que si vamos a la realidad de hoy, del 2022, ¿tá? Podemos ver también que las mujeres se están dejando estar mucho, porque quieren llegar a un nivel en que ellas jamás van a llegar con el hombre, ¿no? Es como siempre dije, la jefa de la familia, la que manda en la familia, la que manda en una relación de pareja no es el hombre, es la mujer. Y la mujer fue perdiendo toda esa esencia, ese amor, ese cariño por ella misma. Y una de las cosas, ¿no, Natalia, que vemos, eso mismo haciendo referencia a lo que tú hablas, esa sumisión a la que la mujer se vio sometida, ¿no? Desde, bueno, como hablamos, desde tiempos antiguos también, en donde en los, ¿no? Ancestros más antiguos, la mujer era la que tenía todos esos poderes, ¿no? Por eso la mayoría de las madres, ¿no? Que conocemos y todo eso, y la mujer en sí tiene ese don de la clarividencia, esa intuición como, ¿no? De madre, diríamos, porque ya tiene ese poder innato. Sin embargo, al hombre le cuesta un poco más desarrollar la clarividencia que la mujer. Pero, sin embargo, la mujer, por aquellas luchas de poder antiguos, también la mujer al haberse ¿no? enfrentado entre ellas mismas, le cedió ese poderío al hombre. O sea, no que le haya cedido, perdón, me expresé mal, el hombre se apoderó de ese conocimiento. Se apoderó del conocimiento porque la mujer le dio permiso para que el hombre se apoderara de ese conocimiento. Y hoy las mujeres luchan por un poder que ellas mismas dieron como bandeja. Tipo, toma, te la regalo. Y no es así. Anteayer estaba escuchando una amiga nuestra de la familia que ella hablaba también de la autoaceptación, eso también juega muy contra de la esencia de la mujer, que hay mujeres lindas y hermosas. Yo siempre dije, no hay aquella mujer que sea fea, pero hay mujeres que son lindas y preciosas y no se aman y no se quieren. Entonces ya han perdido esa esencia y lo que nosotros venimos acá, como Claudio ha dicho, nosotros venimos de generación en generación de ancestros que no se querían, que no se aceptaban, que pasaron muchas cosas allá en el fondo, que hoy nosotros venimos acá para remediar, para salvar nuestro clan. También el chamanismo trabaja con eso. Cada uno de nuestras familias, uno o dos, siempre hay un chamán. Yo tuve mi abuela, la madre de mi madre, yo también, yo heredé eso de ellas. Mi madre es viva, pero mi abuela ya no, entonces yo ya heredé ciertas cosas que yo ya vengo trayendo desde mis ancestros. No lo quería, digamos, tenía miedo de experimentar todas esas cosas, pero llegó un momento que yo dije, no, si es para mí lo va a hacer y empecé a trabajar con esas situaciones. Por eso de que muchas veces uno dice, porque la mujer perdió el poder porque el hombre la quitó. No, no es que le haya quitado. La mujer entregó de bandeja el poder para el hombre y perdió su esencia. Y hoy nos cuesta, realmente cuesta encontrar esa esencia porque queremos buscar afuera y nos olvidamos que nuestra esencia como mujer está dentro de nosotros y no afuera. Y es algo, Natalia, que vemos recurrente en las personas, que vemos, ¿no? Perdón que se me fue la idea. Es algo que vemos, ¿no? Desde de nuestros ancestros también, esas cuestiones que venimos arraigando, que venimos trayendo de todo aquello que fuimos aprendiendo. Entonces, si ellos aprendieron mal, nosotros seguimos aprendiendo también. Entonces, nosotros en esta época estamos en la etapa de cerrar ciclos, de ir cambiando cosas para poder traer una mejor época para aquellos que ¿no? nos van a suceder. Entonces, como manera de dar conclusión a esta primera live que vamos a estar haciendo sobre medicina chamánica, mi opinión sobre el chamanismo
es que nos puede ofrecer una puerta para poder realizar una conexión entre esta sabiduría antigua y el conocimiento moderno. Pero también debo decir una cosa, no estamos preparados para un conocimiento que racionalmente nosotros no podemos entender. Escucho opiniones por todas partes diciendo que la civilización occidental se está cayendo a pedazos y que necesitamos nuevas respuestas. Yo creo que el chamanismo es un mensaje fresco, un mensaje nuevo, que aunque es antiquísimo, ¿no? Que es muy antiguo, es una, como digo, es una versión más nueva que nos pone a replantearnos cómo volver al centro, al foco, a la naturaleza verdadera, ¿sí? Y entonces hay que prestarle más atención. Se hizo una investigación en Nepal, el otro día estaba mirando, que resulta que la tercera parte de los nepalíes son esquizofrénicos. La tercera parte de los nepalíes no son esquizofrénicos. Luego, las metodologías y métodos maravillosos que tenemos, nosotros no sirven para poder medir una cultura diferente a la nuestra. El 74% de las plantas medicinales fueron descubiertas por las sociedades tradicionales. Los nativos de las diferentes sociedades, de las diferentes regiones del mundo, fueron los que descubrieron el 74% de las plantas medicinales y no medicinales que nosotros conocemos hoy en día. Y los nativos están constantemente siempre protestando porque los laboratorios les han robado sus conocimientos sin haber recibido nada a cambio. Y entonces tenemos la forestación, el desmatamiento, el estragar toda la naturaleza, los propios nativos, ¿no? Indígenas, como decíamos, un término mal nombrado, indígena viene de la India, pero los nativos se ven replegados, se ven, ¿no? Quitados de su lugar de naturaleza en el cual conviven en plena comunión con la naturaleza y tienen esa facultad de conectar con eso. Entonces, el gran reclame de los nativos americanos y del resto del mundo es que los laboratorios les han robado sus conocimientos sin haber recibido nada a cambio. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el chamanismo lo necesitamos. Son una esperanza, a menos que nos quedemos atrapados entre iluminados e inquisidores. Esto fue podcast sobre chamanismo y apertura de conciencia. Los espero en el grupo del Telegram después para recibir otros materiales y otras informaciones para aquellos que quieren participar. Completen los desafíos, después les vamos a dar todas las pautas en el grupo de Telegram y van a poder solicitar su certificado. No tiene costo ninguno, pero sí nos interesa que todos participen y que hagan parte de nuestra comunidad de terapeutas estelares. Nos estamos viendo. Bye.